Bueno, entramos en la recta final ya de la mañana, que da la charla de una debutante, Laura Morrón, que va a hablar sobre el profesor, alguien en concreto, no la idea general de profesor, y después otra charla, y ya sabéis que tenemos descanso hasta las 5. Hola a todos. Ludwig Edward Boltzmann, nacido en Viena el 20 de febrero de 1844, fue uno de los grandes físicos de la historia, y lo sabemos por sus numerosas aportaciones científicas. Pero de los escritos que hizo y de las personas que conoció, también sabemos que fue una persona sensible y culta, dotada de un gran sentido del humor. Empezó sus estudios en Linz, donde se habían trasladado porque su padre hacía de inspector de Hacienda. Y tras la muerte de este, su madre empleó toda la herencia, incluso la de su hermana, para que pudiese ingresar en el instituto de la Universidad de Viena. Allí, profesores como Joseph Stefan y Joseph Loschmidt fueron fundamentales para él, no solo por los temas que le explicaron, sino por la manera de hacerlo. Precisamente de Stefan, que era el joven director del instituto, le apasionaba la cercanía que mantenía con sus alumnos, y cosa que luego él veremos que también adoptó cuando tenía que hacer de profesor. Como no era listo ni nada, ya antes de hacer el doctorado, hizo estos 2 artículos y, de hecho, al segundo de los mismos dedicó la mayoría de sus escritos científicos y filosóficos. Allí, cuando el dinero familiar se acabó, como vieron que el chaval prometía, le dieron un cargo como profesor ayudante, remunerado, no como pasa últimamente. Y lo que hizo, pues, la verdad es que disfrutó mucho porque el laboratorio era chiquitín, pero ahí había mucha gente y con muchas ideas. Y de hecho siempre lo recordó, hasta años mucho más tarde, como el símbolo de trabajo experimental, honesto y sincero. Más ya luego, ¿no?, con más tablas, se fue en 1869 a la Universidad de Graz y allí ya se desató, ¿vale? Ya en 1872 hizo un artículo que ya era el primer paso, ¿vale?, en tratar de explicar el segundo principio de la termodinámica, lo que más tarde daría el desarrollo del nacimiento de la física estadística, ¿no? El chaval iba bien. Y ya un año más tarde, el amor. Encontró a Henriette. La conoces, que era una chica joven, decidida e inteligente, que se había propuesto estudiar matemáticas en la universidad. Lo que pasa es que ya sabéis que no era fácil, con lo cual oficialmente solo pudo estar matriculada un semestre, pero el resto lo hizo como oyente, y eso realmente fue fundamental para la relación de ambos, puesto que para él, ya cuando le pidió matrimonio, resaltó que una relación solo podía ser duradera si la mujer era una verdadera compañera del marido y no una simple ama de llaves. Y realmente Henriette, durante toda la vida, lo fue. Por aquel entonces, él estaba ya haciendo de profesor en Viena, pero salió una gran oportunidad, y era hacer de director y profesor del Instituto de Física de Graz. En Viena estaba haciendo en la cátedra de matemáticas, con lo cual para él pues le interesaba mucho. Al final lo consiguió, aun teniendo rivales muy importantes, y allí fue donde hizo las mayores contribuciones científicas. De hecho, aquí es donde publicó, ¿no?, lo que sería la primera vez que aparecía la probabilidad ya como un concepto fundamental en la física. Pero, desgraciadamente, al final de esta etapa sufrió la primera crisis depresiva, ¿vale?, que fue lo que al final, pues veremos que desencadenó lo que pasó. No se sabe bien por qué, pero probablemente fue un cúmulo de circunstancias duras que tuvo que sobrellevar, como la muerte de su primogénito por una apendicitis además mal curada, ¿vale? De hecho, sabemos que Boltzmann, precisamente por esta crisis depresiva, empezó a necesitar cambiar continuamente de lugar y de universidad, y ya empezó lo que era casi una gincama, ¿vale? Se estrenó en Múnich y allí siempre vivió lo que él pensó que era la etapa académica de dar clases más satisfactoria,
pero Viena contraatacó y le ofreció el mayor sueldo que había pagado a cualquier profesor de universidad, ¿vale? Con lo cual lo pillaron, pero luego le dieron la estancia, porque allí no pararon de meterse con él, por decirlo de una manera, ¿vale? Respecto a sus teorías del atomismo, con lo cual el pobre, si era depresivo, salió huyendo de allí y fue a Leibniz, donde la verdad es que primero estuvo muy bien, pero al final volvió a aparecer un capítulo depresivo tanto que llegó a tener un intento de suicidio, ¿vale? Finalmente Viena lo volvió a recuperar y ya le dijo que bajo la condición de que ya no aceptase ningún otro cargo en una universidad de Austria, que ellos ya estaban, se les iba escapando y realmente pues ya se quedó allí, ¿vale? De Boltzmann sabemos que hizo grandes aportaciones a diversos campos de la física que realmente fueron determinantes para el desarrollo de la física moderna. Pero yo la faceta que me gustaría resaltar de él era su excelente capacidad como comunicador y profesor. Porque realmente Boltzmann era un profesor nato. Siempre se esmeraba muchísimo cuando preparaba las clases y además, como tenía una memoria impresionante, nunca consultaba ninguna nota. Además, con ingenio, siempre adornaba las clases con anécdotas interesantes que pudiesen captar la audiencia, ¿no?, a sus alumnos. Una de ellas, Lisa Meitner, destacó muchísimo, le impresionaron ya la primera vez que fue a clase y vio como su profesor les decía que les ofrecía todo lo que era, ¿no?, su manera de ser y de sentir, pero tampoco era gratis, porque luego les pedía pues, que tuvieran la misma entrega. Ella tuvo la suerte de disfrutar 4 años del profesor y le maravillaba, ¿no?, la manera en la que exponía las ecuaciones y la materia de manera que era la parte importante en una pizarra y los que eran las aportaciones secundarias en 2 pequeñas, de manera que viendo la pizarra se podía reconstruir toda la clase. Vamos, lo contrario que normalmente pasa, ¿no?, que es donde han puesto la última fórmula. Pues no, él muy bien. Además también realmente se preocupaba mucho más de conocer el carácter de los alumnos y no limitarse solo a valorar sus conocimientos, ¿vale? Los invitaba a casa y hacían charlas formales pues muy, muy agradables. Otro alumno, Fritz Hasegaard, que fue de hecho el primero en determinar la relación entre energía y masa, pero el pobre no dio con la fórmula correcta, también realmente le conmovía la manera en la que él se ponía al nivel del alumno para que cualquiera le pudiese preguntar o pudiese interesarse por la materia, ¿vale? Nunca mostraba su superioridad e incluso los logros, que quizá no eran muy importantes, si él veía que habían supuesto un gran esfuerzo, pues también los valoraba. Strain, lo que también resaltó fue la total disponibilidad que tenía con los alumnos. Se le podía interrumpir, él estar en casa trabajando y podía estar horas y horas pues, atendiendo a los diferentes alumnos. Schrödinger, gran amante de los gatos, también cuando hizo su ingreso en la Academia Prusiana de Ciencias, le declaró prácticamente su amor, ¿no? Dijo que era el amor científico de juventud que había tenido, es decir, que menudos alumnos que tuvo el profesor. Pero además, aquí que es un evento de divulgación, Boltzmann no se limitó solo a comunicar de manera académica o conferencias, sino que a él le encantaba la divulgación y los escritos populares son una buena prueba de ello. Realmente los escritos están hechos de una manera muy ligera. El más famoso es el que se llamaba El viaje de un profesor alemán al Dorado, ¿vale? Después de hacer unos bolos por la Universidad de Berkeley, pues regresó y explicó todo lo que había hecho. Y es muy divertido, muy ameno, ¿vale? Realmente se veía sus ganas de vivir y su preocupación. Por desgracia, realmente fue su despedida, ¿vale? El escrito de despedida que nos hizo, porque finalmente, el 5 de septiembre de 1906, pues puso fin a sus días y fue Elsa, su hija menor, la que
se dio cuenta. Para recordar a Boltzmann, me gustaría destacar la frase que él mismo le hizo a su profesor Stefan, que era: la posteridad hablará de sus logros científicos y en los corazones de sus numerosos discípulos no se apagará el recuerdo de lo que hizo por ellos. Yo también tuve un profesor de física en séptimo, de hecho la hice gracias a él, gracias a la pasión que me inspiró, y me gustaría que esta charla fuese en su memoria. Gracias.